días, mi nombre es Javier Castillo Sierra, soy investigador de Agrosavia y continuando con el curso, a continuación les voy a hablar un tema muy importante que integra la mayoría de tecnologías que hemos visto y es el plan de finca. A manera de definición, el plan de finca es una descripción de todas las actividades a desarrollar en la finca durante un determinado tiempo. Por lo general, recomendamos que sea en un año y no necesariamente en un mes específico. Este plan de finca debe ir enfocado hacia objetivos o metas establecidas, solucionando las limitantes de cada finca. Tener una finca más productiva y sostenible. Tomar decisiones para aprovechar oportunidades y anticipar amenazas como el clima son algunos de los objetivos que el plan de finca nos puede ayudar a solucionar. Los beneficios que nos brinda el plan de finca también nos permiten no solamente a cumplir los objetivos de la finca, sino a cumplir los objetivos del núcleo familiar. Y esto es importante porque la familia reconoce y aporta la toma de decisiones para un mejor desarrollo de la finca. Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es uno de los beneficios que nos brinda el plan de finca. Nos ayuda a entender el manejo de la finca. Identificamos los recursos actuales de la finca, es decir, infraestructura, pasto, animales, entre otros. Define el sistema productivo actual de la finca. Muchas veces los productores tienen sistemas productivos de leche y otro cultivo, o de leche y un frutal, y a veces no lo tenemos claro. Es importante que este plan de finca nos ayude a definir cuál es nuestra fuente de ingresos principal económica. Asimismo, nos ayuda a identificar los componentes de la finca. También nos permite desarrollar estrategias para cumplir las metas del desarrollo familiar. Entonces aquí ya involucramos el plan de finca con el plan de desarrollo de finca. Y esto es muy importante porque a nivel nacional los productores de leche son pequeños productores y a veces no vemos la importancia de nuestra finca. No la vemos como un negocio, sino la vemos de un flujo de caja del diario vivir. Entonces, si empezamos a implementar el plan de finca, podemos definir metas reales con los recursos disponibles y las oportunidades que se presentan. Por eso es importante identificar la matriz FODA. La finca se preocupa, se motiva y trabaja para superar las limitantes. Si yo involucro a todos los miembros de la familia, a los trabajadores, nos animamos a superar los principales retos y limitantes que hay en nuestra finca. Asimismo, las personas que hacen extensión rural, la academia y todos otros aliados diferentes a los productores, nos ayuda a identificar la situación real de la finca. Cuando llega un agente extensionista, implementamos el plan de finca, nos queda mucho más fácil realizar un diagnóstico de ella. Asimismo, a nivel regional, podemos identificar cuáles son los problemas comunes en la región. Es decir, si un agente extensionista se va haciendo plan de finca en diferentes regiones o en diferentes fincas, puede describir cuál es el problema común que se presenta en esa región y asimismo lo podemos escalar para solucionar a nivel gubernamental esa problemática que hay en la región. Para diseñar el plan de finca debemos visionar la finca como una empresa. Debemos visionarnos a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Definiendo metas familiares, por ejemplo, es decir, una meta familiar es que toda la familia de la finca nos vamos a ir de vacaciones con lo que se produce en la finca. Eso es una meta familiar que puede ser a mediano o a largo plazo. Metas individuales. Es importante, por ejemplo, quiero estudiar, hacer una especialización, quiero comprarme un reloj, un zapato, lo que sea. Es importante definirlos para poder lograrlo. Y metas familiares para la finca. Es decir,
comprar un área nueva, cambiar las cercas, comprar más animales, eh, con el fin de pensar en un desarrollo integral. Si esto lo hacemos todos en familia, con los integrantes del negocio, nos motivamos más, porque ya empezamos a hacer cambios en la finca, cambios personales y cambios en la familia. Hay una herramienta que se llama, y que es muy conocida, que es el SMART, donde uno define sus metas que deben ser específicas, deben ser medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo. Y esto, pues creo que ya muchos de ustedes les han hecho esa pregunta. ¿Cómo queremos la finca en 5 años? ¿Cómo se ve usted en 5 años? Es importante definirlo. Muchas veces nosotros ponemos metas que no son alcanzables a corto tiempo. Por ejemplo, quiero irme de vacaciones, no sé, a Europa en 6 meses o en 3 meses. Uno tiene que mirar si verdaderamente la familia o la persona logra esta meta en corto tiempo. Puede que esa sea una meta a largo plazo o a menos que haya un cambio drástico dentro de la finca. Entonces, debemos ser coherentes con las metas que nos ponemos, con lo que tenemos y con lo que la finca tenga la capacidad de darnos, porque muchas veces quizás la finca no tenga la capacidad para generar recursos hacia las metas que nosotros queremos. Entonces deben ser metas muy específicas, las debemos medir, como se mencionó anteriormente. Es decir, un ejemplo, quiero producir tantos litros de leche al mes. Entonces, ¿cómo lo hago? Mido la leche al mes. Deben ser alcanzables con la realidad. Si yo tengo 5 vacas, con esas 5 vacas, ¿cuánta leche voy a producir? Y no sobreestimar esos valores. Deben ser relevantes. Las metas deben ser las más importantes, las más prioritarias. Es decir, por ejemplo, si yo sé que me hace falta cercas, pues yo tengo que meter eso dentro de mi plan de finca. Comprar cercas para la finca, que es algo inmediato y es algo de un beneficio. Y deben ser con tiempo. Muchas veces nosotros somos cortoplacistas y nosotros debemos enfocarnos hacia que esto es un proceso. Esto no es de un día para otro. Esto es un proceso que va con el tiempo y que va surgiendo y que los resultados se van viendo poco a poco. Cuando hacemos el plan de finca, pues debemos considerar esto, que es muy importante. Que la familia permanecerá en la finca. Si nosotros nos ponemos una meta de 5 años, que nos comprometamos a que toda la familia esté los 5 años en la finca, de que no tengamos planes para venderla o que no vayamos a hacer negocios con esa finca. Porque realmente pues, no tendría sentido hacer un plan de finca si queremos vender la finca a corto plazo. Hay que involucrar a quienes participan en las labores de finca, es decir, aparte de la familia, si tenemos el empleado que nos ayuda con el ordeño, el administrador, otro tipo de personas, hay que involucrarlos en el plan de finca porque ellos también hay que hacerlos parte de este proceso. Y hay que tener en cuenta si la finca siempre será ganadera. Puede que yo no la vaya a vender, pero de pronto existe la posibilidad de urbanizarla o existe de quitar la lechería y montar un cultivo o volverla forestal. Entonces es importante considerar ese tipo de cosas antes de realizar nuestro plan de finca. Al momento de realizar el diseño del plan de finca, se debe considerar que el agente extensionista debe estar presente para facilitar el proceso, pero siempre y cuando el facilitador respete la decisión de cada familia. Una recomendación importante cuando realizamos el plan de finca es realizarlo a mano. El plan de finca es único de cada familia. Cada familia debe sentirse identificada con su plan de finca. Las metas, los objetivos son diferentes en cada plan de finca. Una recomendación o una consideración también es que el plan de finca debe ser sencillo. Ya lo mencioné, debe realizarse de manera manual y debe estar en un lugar visible. Por lo general, lo ponen cerca del comedor, cerca de la sala de ordeño o en un lugar estratégico donde la familia lo pueda ver todos los días.
Es importante realizarlo en la familia para poder tener discusiones y llegar hacia un mismo objetivo. Y, no menos importante, el plan de finca debe ser sostenible, económico y ambientalmente. Bien, para empezar con el diseño del plan de finca, es importante realizar un diagnóstico del estado actual de mi finca. Para ello nosotros debemos conocer o por lo menos tener un mapa de la finca y empezar a trabajar sobre esto. Nosotros recomendamos que al momento de iniciar este diagnóstico realice un recorrido por la finca. Es decir, que nos vayamos caminando potrero por potrero, conozcamos nuestros linderos, conozcamos nuestras áreas efectivas de pastoreo, identifiquemos lotes problemas, ya sea por inundación, por suelo degradado. Muchas veces hay conflictos con los vecinos, entonces eso es importante empezar a analizarlo. Y dentro de esta caminata, pues uno empieza a hacer una reflexión sobre cómo está mi finca en ese momento. Entonces, cuál es el uso de la tierra, si realmente el área que yo tengo merece los números de animales de vacas que tengo o necesito sacar animales. Si tengo otro sistema productivo, ya sea un cultivo, ya sea árboles, realmente continúo con eso o qué puedo hacer para mejorar eso. Cómo está el estado de mis cercas buenas, regulares. Eh, Importante conocer los vecinos, es algo que nosotros también a veces no consideramos, pero es importante conocer qué tipos de vecinos tenemos, qué sistemas productivos tienen los vecinos, si puedo generar alianzas con ellos o no. Y pues muchas veces los agentes extensionistas pues nos ayudan a realizar estos mapas y nos ayudan a hacer reflexión para mejorar nuestras fincas. Y es importante que estas reflexiones nosotros las escribamos, porque nosotros por lo general empezamos de un punto cero y nos comparamos en unos años y nos evaluamos si mejoramos, no mejoramos o seguimos igual. Una vez nosotros hagamos ese recorrido por la finca, realicemos el mapa, definamos áreas efectivas de pastoreo, miremos la infraestructura, miremos vías, miremos vecinos, seguimos con nuestro análisis en la finca. Y para eso se recomienda realizar una matriz FODA, que es una herramienta sencilla en la cual se identifican las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y pues también nos ayuda a identificar factores internos, factores externos, aspectos positivos y aspectos negativos que hay dentro de la finca. Aquí hay algunos ejemplos. En las fortalezas, una fortaleza puede ser que la calidad de mi suelo es muy buena, tengo buena topografía, tengo buena disponibilidad de agua, la productividad de mis animales es buena y tengo buen recurso humano. Pero a la vez también tengo oportunidades. Analizando mis vecinos, pues tengo la oportunidad de promover procesos asociativos. Si yo logro aliarme con los vecinos que también venden leche, nos asociamos y vendemos leche en mayor cantidad y podemos buscar una comercializadora que nos pague a un mejor precio y tener una oferta de leche constante hacia la demanda que piden los comercializadores. El mercado busca leche de buena calidad. Si yo me logro asociar, puedo estandarizar parámetros de calidad. Y otra oportunidad, mejorar mis vías de acceso. Por lo general, con buenas vías de acceso, puedo transportar con más facilidad mis productos, en este caso como es la leche. Continuando en este ejemplo de finca lechera, pues una de las debilidades es que no hay manejo de praderas y uno se da cuenta, puede que tenga una buena división de potreros, pero no llevo registros de mi pasto, mi rotación de pastos son muy largas, tengo muchas vacas vacías y tengo muchas vacas con alta presencia de mastitis. A veces es importante que nosotros reconozcamos y aceptemos
las debilidades y las amenazas, porque de lo contrario no podemos mejorar. Y son cosas, los aceptamos para irlas mejorando poco a poco. Asimismo hay amenazas. Una amenaza es cambio en el clima, lo estamos viviendo, variabilidad climática, cada vez llueve en menos días, cada vez hay más calor, o cuando llueve se me inunda el lote, la finca, y tengo problemas con la producción, sequías, heladas, inundaciones, y esto a qué me conlleva a altos costos de los insumos. Entonces, todo esto es importante documentarlo acá y empezar a hacer un análisis de todas estas, de todos estos aspectos y factores que hemos mencionado. También es importante identificar el nivel tecnológico de la finca. Eh, Hay niveles tecnológicos bajos y uno lo reconoce. El agente extensionista cuando llegue sabe que es bajo, sabe que es medio y que es alto, y el productor también debe identificarse en alguno de estos tres categorías. Como lo mencioné anteriormente, hay que aceptar en qué nivel estamos, qué puedo mejorar. Por ejemplo, los niveles bajos de tecnología es cuando tengo un inadecuado manejo de suelos y praderas, no tengo registros, no tengo planes de fertilización, no hay prácticas de conservación de forraje, no hay un presupuesto forrajero en mi finca y en algunas fincas aún tenemos la costumbre de que nuestras vacas están restringidas de forraje. Es decir, las amarramos y les damos de a poquitos el pasto. También hay fincas con nivel tecnológico medio, es decir, conocen algunos conceptos, tienen el concepto claro de pastoreo rotativo, sin embargo, no utilizan algunas prácticas como el agua que hay que suministrar a las vacas, eh, como el manejo adecuado de praderas. Muchos productores aún no conocemos cuánta es la producción promedio de pasto en mi finca. Sin embargo, conocen algunos conceptos como la fertilización y conocen algo del tema de cuerda eléctrica. Asimismo, pues hay fincas que están muy bien manejadas, que saben que viven de ellos, que la producción de leche o carne es primordial, utilizan pastoreos rotativos intensivos, tienen una muy buena división de franjas, utilizan herramientas como la regla forrajera para saber cuánto pasto hay en mi finca, utilizan ya herramientas como alimento para saber cuál es la calidad de mi pasto, implementa buenas prácticas para la producción de leche, es decir, manejo adecuado de praderas, manejo adecuado de los animales, entre otros. Entonces, las personas y todos los que estamos tomando el curso aquí, debemos identificar en qué estado está mi finca, bajo, medio, alto, para seguir con este nivel de reflexión y diagnóstico hacia mejora de la finca. El componente o los componentes del plan de finca, una vez yo tenga ya el diagnóstico, haya hecho mi mapa, sepa el estado actual de mi finca, es importante conocer la información general de la finca. Debemos empezar a documentar esto. Nosotros lo sabemos, o los productores, cada productor, dueño de finca, sabe qué es lo que tiene, pero es importante empezar a documentarlo para tomar decisiones. Esto parece obvio, pero muchas veces eh, uno falla en alguno de estos aspectos. Es importante conocer el nombre de la finca, es importante conocer el departamento, el municipio, quién es el dueño o los dueños de la finca, el área de la finca, la vereda donde está ubicada la finca, cuándo empezamos a hacer este plan de finca, es importante conocerlo, conocer la altitud, metros sobre el nivel del mar de la finca e incluir las coordenadas. Esto es importante porque si llega una persona externa o en caso de que yo llegue a vender mi finca después de cierto tiempo, debo dejar documentado y debo dejar claro
a la persona que llega qué es lo que hay actualmente en la finca. A veces nos parece que no tiene sentido, pero si llega un desconocido y puede leer esto, ya empieza a conocer un poco mejor la finca en la que estamos trabajando actualmente. Antes de continuar con los componentes del plan de finca, es importante aclarar algunos términos. Inventario poblacional actual es el número de animales de acuerdo al estado fisiológico. Vacas lactantes, vacas secas, novillas, terneras y toros. Calendario de establo consiste en programar los eventos más importantes relacionados con la reproducción de los animales, es decir, partos, vacas secas y servicios. Consumo de los animales es la cantidad adecuada de nutrientes del alimento que satisface los requerimientos para la crianza o producción de leche o carne. Requerimientos de materia seca. Por lo general, un bovino suele consumir una cantidad de materia seca alrededor del 3% de su peso vivo. Estos requerimientos de materia seca varían según la producción de leche y o carne, el peso de los animales y la calidad del forraje. Un ejemplo práctico es que si tengo una vaca que pesa 500 kilogramos, que produce 12 litros de leche alimentada con pasto quicuyo, esa vaca requiere 15 kilogramos de materia seca de pasto quicuyo. Es decir, multiplico 500 por el 3% de su peso vivo que mencionamos anteriormente. Eso me da 15 kilogramos de materia seca para producir alrededor de 12 litros de leche, aclarando que sea un pasto de buena calidad. Área efectiva de pastoreo es el espacio de tierra cubierta por especies de pastos donde las vacas o bovinos pastorean. Un término que debemos tener claro, y espero que lo repasen muchas veces, es la tasa diaria de crecimiento del pasto, que no es más que la cantidad de kilogramos de materia seca que se produce diariamente en una pradera. Aquí hay un ejemplo práctico. La tasa diaria de crecimiento, o TDC, que puse acá, es igual a la producción de biomasa sobre los días de rebrote. La producción de biomasa es el aforo que nosotros recomendamos que se haga seguido en la finca. En este caso, tuvimos un aforo de 1500 kilogramos de materia seca por hectárea y eso lo divido por los días de rebrote, es decir, si mi vaca salió hoy, en 40 días volvió a entrar a este potrero. Entonces, esos son los días que la pradera duró sin pastorear. Divido esos 1500 entre 40 días y obtengo que la tasa diaria de crecimiento es de 37.5 kilogramos de materia seca por hectárea por día. Un concepto clave, oferta de materia seca, es la cantidad en kilogramos de materia seca producida en las áreas efectivas de pastoreo de la finca disponible para los animales bovinos. Demanda de materia seca es la cantidad en kilogramos de materia seca que requieren los animales bovinos para satisfacer sus necesidades. El balance, pues, es la diferencia entre la oferta y la demanda, es decir, me va a faltar o me va a sobrar pasto en mi finca. Un componente del plan de finca es el calendario de establo. Con estos registros, nosotros programamos los eventos relacionados con la reproducción animal. Como observamos aquí en esta gráfica, está mes a mes. Tenemos acá en las filas los partos que hay mensualmente, las vacas que se secan mensualmente, las vacas que son preñadas mensualmente y las novillas que son preñadas mensualmente. A manera de ejemplo, podemos ver aquí en enero, el 20 de enero, Margarita tuvo el parto. En abril se preñó Margarita y Margarita se secó en noviembre para que otra vez tenga parto en enero.
Eso es el mundo ideal. Esta gráfica nos costó casi 3 o 4 años poder realizarla porque, como lo he mencionado anteriormente, el plan de finca es algo que hay que realizar a largo tiempo y es algo de un trabajo constante y de persistencia. Otro componente del plan de finca es el inventario animal. Podemos observar cuántas vacas en ordeño, cuántas vacas secas, cuántas novillas preñadas, cuántas terneras de levante, cuántas terneras lactantes, cuántos toros, si tenemos ovinos, si tenemos equinos, si tenemos gallinas pastoreando o cerdos pastoreando. Es importante documentarlo acá y lo recomendamos que se haga mes a mes, como está en esta gráfica, para empezar a tomar decisiones. Entonces uno ya empieza a mirar alguna información. Por ejemplo, aquí podemos observar que los meses de junio, julio y agosto son los meses que más vacas en ordeño tengo, vacas secas. Esos mismos meses, junio, julio y agosto, no tengo vacas secas, novillas preñadas. Para los meses de junio, julio y agosto, mentiras, para agosto, septiembre, octubre hasta diciembre es cuando más novillas preñadas tengo. Y así tenemos que hacer con cada uno de los animales que hay en mi finca. Y aquí ya empezamos a tomar decisiones, porque yo ya puedo decir que quizás los días o los meses que yo más requiero pasto será junio, julio, agosto, y los días que menos requiera pasto tal vez será abril o mayo. Antes de continuar, es importante también definir el consumo de los alimentos de los animales de materia seca. Anteriormente hice un ejemplo, aquí lo volvemos a recalcar, con el fin de mostrar la importancia de la materia seca en nuestra finca. Aquí tenemos una tabla que hablamos del requerimiento de materia seca en kilogramos por día de vacas en producción. Es decir, si una vaca que pesa 450 kilogramos, que tiene una producción de 8 litros por día, debe consumir o 10 kilogramos de raigras o 11 kilogramos de pasto quicuyo. Esto siempre y cuando el raigras sea de buena calidad, es decir, 10.5 megajulios de energía metabolizable por kilogramo de materia seca y de 9.5 megajulios de energía metabolizable por kilogramo de materia seca para el pasto quicuyo. Entonces, aquí es importante conocer y definir los requerimientos de materia seca para la producción de leche. Asimismo, empezamos a hacer el mismo ejercicio para el crecimiento de terneras y novillas. Es decir, si tengo una ternera de 3 meses, se come tanto de raigras y tanto de quicuyo para ganar tanto peso. Esto es un nivel o es un concepto que no es fácil de definir en la finca, pero como lo he mencionado, esto es un trabajo de persistencia y de constancia para poder afinarlo. Continuando con el ejercicio, ahora vamos a determinar el requerimiento total de materia seca de los animales que requiere mi finca mes a mes. Seguimos con la secuencia. Aquí en las columnas tenemos los meses y cada mes tiene el número de días. Acá en las filas, pues esto ya lo miramos en una diapositiva anterior, donde tenemos el inventario poblacional y aquí abajo tenemos los requerimientos de materia seca. Entonces yo como calculo el requerimiento de materia seca por mes, fácil, como determinamos que mis vacas pesan alrededor de 500 kilos cada vaca en promedio y que cada vaca se come alrededor del 3% de su peso en materia seca. Entonces lo que hacemos es multiplicar esos 500 kilos por el 3% y eso me da que cada vaca se come 15 kilogramos de materia seca, como lo habíamos definido anteriormente.
Como tengo 4 vacas en ordeño, pues multiplico esos 15 kilogramos de materia seca por mis 4 vacas en ordeño, y esto me quiere decir que cada vaca al día se va a comer alrededor de 60 kilogramos de materia seca. Esos 60 kilogramos de materia seca los multiplico por los días que tiene enero, por 31, y eso me da un total de 1860 kilogramos de materia seca que requiero para mis vacas en ordeño en el mes de enero. Este mismo ejercicio lo hago con las vacas secas. Obvio, las vacas secas comen menos porque no están produciendo leche, y pues se dice que alrededor una vaca seca se come más o menos 9 kilogramos de materia seca. Como tengo una vaca seca, entonces 9 por 1, 9 por 31, eso me da 279 kilogramos de materia seca que requieren mis vacas secas en el mes de enero. Y así lo hacemos para cada uno de los grupos de animales que tenemos o que clasificamos en nuestra finca. Esto está explicado en mayor detalle en la colección Guías de Mejores Prácticas, que les anexamos acá abajo de este módulo, o que las pueden encontrar en la Biblioteca Agropecuaria de Colombia. Bueno, y esto lo hacemos mes a mes. Vuelvo y reitero, esto es un ejercicio a largo plazo, entonces las primeras veces esto va a ser una proyección, pero a medida que nosotros vamos avanzando, esto va mejorando. Y ya teniendo esta tablita, uno ya puede empezar a tomar decisiones. Entonces uno dice, oiga, los meses que yo más requiero pasto va a ser agosto, noviembre y diciembre. Y los meses que menos requiero pasto va a ser abril y quizás marzo y febrero. Entonces uno empieza a decir, hablo para condiciones aquí de altiplano cundiboyacense, donde las lluvias empiezan más o menos en marzo, en abril y en mayo, y son los meses que menos requiero alimento. Y cuando ya estoy escaso de pasto, que es tal vez diciembre, bueno, en octubre tal vez hay, uno dice, requiero harto pasto para darle a mis vacas, pero es cuando hay sequías o cuando se me vienen las heladas. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia de calcular estos requerimientos de materia seca de mi hato. Y es importante también considerar de que a pesar de que al comienzo no es tan preciso ni tan exacto, pero ya nos estamos haciendo una idea y estamos empezando a digitar lo que nosotros ya sabemos, porque tal vez esto ya lo sabemos, los productores ya saben que enero, febrero heladas, época seca, pero no hacemos nada. Pero si ya empezamos a documentar, a digitalizar esta información, ya empezamos a tomar algo de decisiones para evitar que mis vacas aguanten hambre y asimismo pues la producción no se baje. Antes de continuar en el desarrollo del plan de finca, vamos a hacer un recorderis de la tasa diaria de crecimiento del pasto. Como lo mencioné anteriormente, la tasa diaria de crecimiento del pasto es la cantidad de kilogramos de materia seca que se produce diariamente en una pradera. ¿Y cómo lo determinamos? Tasa diaria de crecimiento, es decir, TDC, es igual a la producción de biomasa o masa forrajera o el aforo que nosotros le hacemos a nuestra finca, a nuestros porteros, sobre los días de rebrote. Como lo mencioné anteriormente, los días de rebrote es cuántos días de descanso tiene esa pradera o cuántos días tardaron los animales en volver a llegar a esa pradera. Entonces, en este ejercicio decimos que el aforo fue de 1500 kilogramos de materia seca por hectárea, y eso lo divido por 40 días, que fue lo que se demoró o que tuvo mi pasto para crecer. Esto me dio un total de 37.5 kilogramos de materia seca por hectárea por día. Acá, en los ejercicios que nosotros realizamos, son investigaciones que realizamos en Belén, en Cucunubá y en Mosquera. Aquí en la parte inferior o en el eje X tenemos los meses de enero a diciembre
Y aquí en el eje Y podemos observar los kilogramos de materia seca por día que se obtuvieron en cada uno de estos meses. Como observamos, cada, digámoslo así, microrregión es diferente. Si observamos Cucunúa, la tasa diaria de crecimiento más alta la obtuvo en los meses de junio y julio y no en los meses de abril y mayo como se esperaba. Esto probablemente es debido a que Cucunúa son condiciones de más altitud, hay mayor nubosidad, menor temperatura y por ende el crecimiento del pasto va a ser mucho menor. Entonces en Cucunúa la mayor tasa diaria de crecimiento estuvo en el mes de junio y fue más o menos de 40 kilogramos de materia seca por día. Diferente en Belén ya se observa aquí el tema bimodal. Cuando hay más lluvia, podemos observar que hay mayor cantidad de forraje y cuando hay menos precipitación o menos lluvia, hay menor cantidad de forraje. En Belén se obtuvo una tasa diaria de crecimiento máximo de 60, estuvo por encima de 60 kilogramos de materia seca por día por abril, en el mes de abril, perdón, y Mosquera, en Tibaitatá, eh, fue superior a los 70 kilogramos de materia seca por día en abril debido a que tuvo condiciones adecuadas de manejo, es decir, se hizo un plan de fertilización para poder llegar a estos niveles de materia seca. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si yo obtengo 70 kilogramos de materia seca por día y lo multiplico por los días que tiene el mes, estoy diciendo que mi aforo promedio para el mes de abril fue de 2.100 kilogramos de materia seca al mes. Entonces, esa es la importancia de tener clara la tasa diaria de crecimiento del pasto quicuyo. Claro, estas investigaciones es realizada para pasto quicuyo. Retomando un poco lo que hemos hablado a través de esta charla, hemos visto el calendario de establo, la importancia de hacer el inventario poblacional y hemos definido los requerimientos de materia seca de mes a mes de la finca. Ahora veremos un componente importante que es el balance forrajero, que el balance forrajero no es más que una herramienta de planeación que consiste en realizar un balance de alimentos del hato en un tiempo determinado. Continuando con la secuencia, acá observamos en las columnas los meses y cada mes tiene sus días. Acá en las filas definimos de qué se compone un balance o presupuesto forrajero. Tenemos el área efectiva en pastos. Esto lo vimos en el módulo 2 y aquí mostramos la importancia de conocer y saber cuánto pasto o cuánta área efectiva en pastos hay en mi finca, porque esto es muy dinámico. No todos los meses vamos a tener la misma área en pastos. Aquí en este ejercicio varió. Por ejemplo, en marzo nosotros realizamos la siembra de un cultivo de avena forrajera altoandina. Entonces nos damos cuenta de que no contamos ya con 1.6 hectáreas efectivas en pasto, sino con 1.4 hectáreas efectivas en pasto durante los meses de marzo, abril y mayo. Asimismo ocurre, hay muchos productores que tienen su huerta de papa, huerta de maíz u otro cultivo, entonces eso hay que considerarlo y hay que descontarlo de la finca. Importante los días de rotación, ya lo definimos anteriormente, pero también es muy variable. Cuando tengo épocas de lluvia, pues los días de rotación van a ser más cortos y cuando tengo épocas de seca, los días de rotación van a ser más largos. Vuelvo y recalco, aquí se ven de 40, 35 y 30 porque es un trabajo de 4 años en el que fue un proceso para poder llegar a esto y poder tener una finca eficiente. Tasas diarias de crecimiento.
ya lo explicamos anteriormente. Pues lo sacamos con el aforo, vuelvo y repito, 1500 dividido 40 me da 38. Y pues aquí también observamos que los meses que la tasa diaria de crecimiento es más alta es cuando hay mayor precipitación. Siempre nos la jugamos con el tema de precipitación. También miramos que además de la precipitación hay otros factores ambientales, como pasó en Cucunova, que es el brillo solar, la temperatura del suelo, entre otros factores que tenemos que ir mirando por cada región. El aforo, este aforo lo hicimos y aquí también surgió la regla forrajera. Entonces, con base en la regla forrajera, empezamos a hacer los aforos para facilitar un poco el proceso. Y lo mismo, observamos que los meses de mayor producción de forraje es cuando hay mayor precipitación. La oferta de la finca, entonces la oferta de la finca, los kilogramos de materia seca promedio por mes, lo determinamos al multiplicar la tasa diaria de crecimiento, que son 38 kilogramos de materia seca, por el área efectiva en pastos, que es 1.4, por los 31 días que tiene el mes de enero, y eso me da que el promedio de materia seca por mes en mi finca es de 1628 kilogramos de materia seca. Y bueno, aquí uno empieza también a mirar, oiga, mi finca cuando más pasto tuvo fue en el mes de, acá miramos, mes de junio, mes de mayo, ya bajaron un poquito las lluvias, entonces julio ya empezó un poco a disminuir, y cuando me llegan las heladas, la época seca, en enero es cuando menos pasto tengo. Y creo que todo eso ya lo sabemos, lo hemos venido trabajando. Sin embargo, es importante hacer este ejercicio para ver la importancia de por qué hay que prevenir. Y asimismo, esto lo corroboro con la demanda de materia seca. Entonces, lo hablábamos hace un rato. Entonces, la demanda para enero de kilogramos de materia seca para mi hato es de 2511. Si yo resto esta oferta, 1628, menos lo que requieren mis vacas, quiere decir que estoy en déficit de 884 kilogramos de materia seca que tengo que suministrarle o que tengo que buscar para suministrarle a los animales. Entonces, ¿uno qué hace? Pues se busca un ensilaje, lo pagamos bien costoso, o compramos suplementos como el concentrado, que también suben de precio para estas épocas, y esto hace la diferencia. Lo mismo pasa en febrero, en marzo, quizás en abril ya tenemos pasto, en mayo tenemos pasto, entonces ya no compramos ensilaje, ya bajamos un poco el concentrado, bajan las lluvias y empiezo a tener pasto negativo o me hace falta pasto. Y esto es importante porque yo puedo decir, oiga, si yo sé que la oferta de pasto es la demanda es de 2500 y mi oferta es de 1600 y sé que en octubre empiezan lluvias, pues hagamos una estrategia, tomemos una decisión. Sembremos un cultivo forrajero para cubrir estos requerimientos de materia seca que me hacen falta en enero mediante un ensilaje. O si yo sé que aquí en algún mes, por ejemplo en abril o mayo, me están sobrando 800 kilos de materia seca y en mayo 1106 kilogramos de materia seca, pues consideremos la opción de ensilar este pasto, guardarlo para épocas que me hagan falta como junio, julio o cualquier otro mes. De aquí la importancia de mirar este tipo de tablas, de herramientas para empezar a tomar decisiones. Obvio, si nosotros le estamos dando concentrado a los animales, pues aquí hay que incluirlo para saber si seguimos en déficit o no. Todo en materia seca, pues los concentrados tienen más o menos 95% de materia seca. El ensilaje, si suministramos ensilaje, tenemos que pasar ese ensilaje a materia seca para poder saber si nos hace falta o nos está sobrando pasto. Recapitulando un poco el tema, nosotros para hacer un plan de finca, un plan de desarrollo de finca, definimos unas metas
y unos objetivos familiares, individuales y de la finca. Con base en esos objetivos, nosotros empezamos a desarrollar el plan de finca. Un ejemplo es un ejemplo familiar. Entonces la familia decide irse de vacaciones. Si la familia decide irse de vacaciones, un destino requiere un dinero. Entonces la familia dice, yo voy a sacar este dinero del negocio de producir leche. Entonces, ese dinero sale de producir leche y necesitamos producir tantos litros de leche al mes para poder cumplir nuestra meta, que es irnos de vacaciones. Si produzco esos litros de leche al mes, necesito, o para producir esa cantidad de litros de leche al mes, necesito tener mínimo tantas vacas en mi finca. Y con ese número de vacas de mi finca, ellas necesitan mínimo tanta cantidad de materia seca para que me produzcan tanta leche y para poder cumplir mi meta mensual, que es tanto dinero para irme de vacaciones. Pero para poder cumplir mis metas o mis requerimientos de materia seca, necesito hacer una programación de actividades y necesito hacer un plan de acción, que es este componente que le estamos, o que voy a explicar un poco. Entonces, nosotros aquí hablamos importantísimo en todas las fincas, el componente ambiental, el tema de suelos, el tema de lluvias, el tema de heladas, porque es diferente para cada microrregión. No es lo mismo aquí Sabana de Bogotá que una ladera en Cucunúa o que el altiplano o los valles de Chiquinquirá, Yubate. Entonces es importante conocer las condiciones edafoclimáticas que también se mencionan en otro módulo de este curso. Acá, a raíz de la investigación o de las experiencias que nosotros hemos tenido y de la validación, observamos o nosotros ya sabemos que enero y febrero son épocas de sequía, perdón, y son épocas de heladas. Entonces, esto rojo que vemos acá es baja precipitación o poca precipitación, y lo más probable es que son los meses que menos tasa diaria de crecimiento tenga en mi finca. Lo mismo ocurre para los meses de junio, bueno, unos días de junio, julio, agosto y algunas ocasiones en diciembre. También hay que tener en cuenta las lluvias. Los días que más llueven o los meses que más llueven son marzo, abril, mayo, algunos días de septiembre, algunos de octubre, algunos de noviembre y quizás los primeros de diciembre. Entonces es importante conocer muy bien cómo se comporta nuestro clima en la finca. ¿Por qué? Porque con base en ese componente ambiental, yo empiezo a tomar decisiones. Si yo no quiero comprar un concentrado, que más o menos un kilo con el 95% de materia seca vale 2.000 pesos, y como lo observamos en el ejercicio anterior, tengo un déficit más o menos de 1 tonelada, estoy diciendo que requiero más o menos 2 o un poco más de 2 millones de pesos para cumplir los requerimientos de materia seca para un mes, para un solo mes. Y ahí es donde uno empieza a hacer el análisis si me conviene comprar el concentrado o más bien, como en este ejercicio, decidimos realizar la siembra de avena forrajera altoandina en el mes de marzo y en el mes de noviembre para suplementar las vacas y cumplir los requerimientos de materia seca. Por lo general en este ejercicio suplementábamos las vacas zorras y les dejábamos las mejores praderas a las vacas de leche. También es importante tener en cuenta la fertilización. Nosotros le llamamos fertilización integral y fertilización capital. Recomendamos que cuando inicien lluvias se haga esta fertilización, porque en plena temporada de lluvias a veces llueve más, el fertilizante se nos lixivia, se pierde y contamina el ambiente, además pierde económicamente. Entonces es importante tener en cuenta, o realizo cuando inicien lluvia la fertilización o cuando finalice la lluvia realizo la fertilización. Asimismo, en octubre o noviembre, pero hay que tener cuidado, porque si yo invierto un dinero para fertilizar en octubre o noviembre, lo más probable es que le caigan las heladas y tenga pérdida de ese forraje, repercutiendo en la pérdida del fertilizante. Tener en cuenta los ensilajes, no solamente el de avena altandina, sino también el pasto que me sobra. Si yo tengo la oportunidad, estandarizo la técnica en mi finca para hacer un ensilaje o un enolaje,
es una alternativa viable para reducir los costos de producción. Cabe aclarar aquí que siempre debemos, esta programación de actividades debe ir de la mano de el presupuesto económico. Si yo voy a sembrar, debo tener en cuenta el dinero para sembrar. Si voy a fertilizar, debo tener en cuenta para fertilizar. Si voy a ensilar, debo tener en cuenta el dinero para fertilizar y contrastarlo o compararlo, perdón, con la compra de suplementos, ya sea concentrados, sea ensilaje o otro tipo de suplementos. Entonces es importante que realicemos esta programación de actividades al año y le garanticemos un recurso económico. Asimismo, pues yo también puedo tomar decisiones, puedo realizar una renovación de praderas. Nosotros ya vimos cuáles son los indicadores de degradación de praderas. Si yo veo que mi pradera está muy degradada, puedo tomar la decisión de renovar uno, dos o los potreros que sean necesarios. Hay que tener mucho cuidado. No hay que renovar toda la finca porque nos quedamos sin pasto. Si yo ya sé, o por lo menos ya mis vacas no aguantan hambre, ya puedo pensar en establecer un cultivo de ryegrass con trébol, establecer una pradera para mejorar la calidad y poder llegar a decir, este potrero me va a producir tanta leche porque tiene tanta energía. Cultivos forrajeros, como lo mencioné, la avena altandina, ya mencioné el tema de fertilización estratégica, técnicas de conservación de forraje. Se recomienda planificar las siembras y la realización de ensilaje acorde a la época del clima. Busque siempre maquinaria. Muchas veces nosotros planeamos todo en nuestra finca, pero resulta que casualmente para marzo o abril todos los tractores están ocupados para sembrar, renovar, lo que sea. Entonces es importante buscarla y garantizarla. Bueno, esto ya lo mencioné, fertilizar al inicio o al final de las lluvias, considerar el momento en que caen las heladas y asegurar los recursos económicos para las actividades a realizar. Ya hemos hablado que para hacer un plan de finca debemos definir unos objetivos y unas metas a corto, a mediano y a largo plazo y que deben ser individuales, familiares y con la finca. Asimismo, pues hemos visto cuáles son los componentes para cumplir esos objetivos o esas metas, que es hacer un calendario de establo, conocer el inventario poblacional de mi finca, conocer los requerimientos de materia seca de mi finca, hacer un balance forrajero y ahora vamos a hablar un componente que es el flujo de caja para complementar el plan de finca. El flujo de caja no es más que un estado financiero que detalla el movimiento de los ingresos como los egresos de dinero en un periodo determinado. Hay que considerar las deudas con el fin de registrar la liquidez de la finca. Debemos conocer los ingresos mensuales por ya sea venta de leche o venta de carne, venta de animales, venta de pastos o otros ingresos como un cultivo de papa, un cultivo de maíz, vendimos algo de madera, entre otras cosas que genera ingresos en la finca. Es importante conocer los egresos y las deudas. Conocer salario de la persona que nos ayuda en la finca, en el ordeño, los préstamos, muchas veces hacemos préstamos para hacer mejoras en las fincas o para otras cosas, hay que considerarlos. El arriendo, si pagamos el arriendo de un lote o tenemos la finca arrendada, hay que incluirlo. En impuestos también, el impuesto de la finca, los gastos en bovinos, vacunas, control de enfermedades, entre otras. Las actividades programadas que la definimos anteriormente, si voy a sembrar, fertilizar, renovar o cualquier otra actividad que tenga que hacer para mi finca. Reparaciones y mantenimientos, si se me dañó el equipo de ordeño o si la cerca tuve que hacerle mantenimiento, entre otros gastos que a veces surgen, es importante, hay que considerar siempre imprevistos, a veces vamos bien y nos sale alguna cosa que, que no contábamos con ellos y eso también hay que vincularlo dentro de este flujo de caja. ¿Y esto con el fin de qué? Con el fin de calcular la ganancia mensual.
Entonces, tenemos la ganancia, decimos que la ganancia es igual a los ingresos, que ya los describimos, menos los egresos, menos las deudas. Entonces, el flujo de caja pues, se compone de la producción promedio de leche. Entonces, el promedio de leche en el mes de enero por vaca fue de 10 litros, en febrero 12 y así sucesivamente lo vamos determinando. Por eso es importante llevar los registros de producción, la producción por mes. Entonces, ¿cómo determino esta producción por mes? Pues tengo 4 vacas, la multiplico por la producción promedio que son 10 por 40, lo multiplico por los 31 días y tengo que la producción en el mes de enero de leche fue de 1240 litros, en febrero 1344 y así sucesivamente. Entonces determinamos, ya que uno empieza a mirar, vea, abril menos producción de leche y uno empieza a decir, ¿qué hago para producir más leche? Y empieza uno a determinar esa toma de decisiones o esa programación de actividades para poder producir leche en los meses que menos se produce. Ingresos por leche, aquí en enero me parece que le puse 1500, entonces multiplicamos 1500 que me compren el litro de leche, lo multiplicamos por lo de la producción del mes y eso me quiere decir que en el mes de enero tuve una producción o un ingreso de 1.860.000, en febrero de 2.016.000 y en marzo y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta que no todos los meses el precio de la leche es igual, a veces sube, a veces baja, pero lo ideal para nosotros es que por lo menos se mantenga constante para que nuestras metas sean para cumplir nuestras metas que nos propusimos cuando hicimos este plan de finca. Importante tener en cuenta el ingreso por venta de animales, también otros ingresos, la cosecha de papa, el cultivo de maíz, la madera, el negocio adicional, es importante tenerlo en cuenta acá. Sumamos todos los ingresos mes a mes que hubo en la finca, los egresos dentro de la finca y todos los egresos que hay en nuestra finca, pues aquí están relativamente bajos. Las deudas, muchas veces tenemos deudas, entonces es importante vincularlas también dentro de este flujo de caja y hacemos el balance, que simplemente restar este total de ingresos menos los egresos menos las deudas, pues voy a tener una utilidad. Entonces aquí uno ya puede decir, oiga, mire, los meses de enero fueron los meses que menos utilidad tuve junto con el mes de junio y mi meta era de tanto dinero. ¿La estoy cumpliendo? ¿No la estoy cumpliendo? ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué no estoy cumpliendo esa meta mensual? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Y qué puedo hacer para cumplir esas metas y poder irme de vacaciones? Entonces, es importante que todas nuestras actividades se vean reflejadas aquí desde el punto de vista económico. Y así queda nuestro plan de finca. Aquí a mano izquierda, la manera virtual. Los que podamos llevarlo y seamos muy juiciosos y ordenados, lo podemos hacer. Tenemos cada uno de los componentes que hemos visto a través de este video. Se puede realizar, digitalizar y automáticamente pueden salir los resultados. Aquí a mano derecha, yo recomiendo, yo sugiero que se haga de manera manual para comenzar, porque se vuelve algo repetitivo, lo volvemos un hábito y nos empoderamos más de este plan de finca. La idea es que este plan de finca, esta herramienta, todos podamos empoderarnos de ella, todos podamos digitar y cumplir nuestras metas con el fin de mejorar la calidad de vida tanto familiar, personal, mejorar las condiciones de la finca y mejorar la calidad de vida del sector. Cualquier inquietud, cualquier duda, soy insistente, revisen los videos muchas veces, a veces no entendemos conceptos y a veces no las cogemos a la primera. Y si no, pues aquí estamos por medio del correo electrónico, en el foro,
pueden escribir sus inquietudes para resolverlas y para poder discutir. Asimismo, cualquier sugerencia, cualquier recomendación, estamos abiertos a seguir en mejora de este plan de finca para todo el sector bovino de Colombia. Muchísimas gracias y bueno, que sigan con el curso. Espero que sigan aprendiendo y que tengan buenas expectativas acerca de esto que les estamos presentando.